Javier Ortega, secretario general de Vox. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenos días. Pues muy buenos días, encantado de estar aquí para poder decir alto y claro, buenos días España. Sí, señor. ¿Mucho movimiento el fin de semana? Bueno, ha estado muy interesante el fin de semana, sí. Hemos estado en Alicante, pero esta vez no haciendo política, sino acompañando a un buen amigo en ese día tan importante de su vida, que es una boda. Y se nos ha casado el presidente Santiago Abascal con su novia, hoy mujer, Sí. Lidia. Y la verdad es que ha sido emotivo, porque cuando acompañas a un amigo al que quieres y le ves disfrutar y le ves que da un paso importante en su vida, pues qué menos que alegrarnos, pasarlo bien y disfrutar en un lugar tan bonito como es Alicante. Bueno, le enviamos un abrazo muy fuerte a Santi Abascal, a su ya esposa. Les deseamos evidentemente toda la felicidad que se la merecen y en cuanto les veamos personalmente les podremos dar ese abrazo que nos hubiera gustado poder darle durante la ceremonia, pero que no fue posible. Así que, Santi, si nos estás escuchando, muchísimas felicidades. Pero tendría que haber... alguien estará pensando, ¿eso es imposible lograrlo? No. Lo que tienes que establecer son unos mecanismos que favorezcan el que lleguen los mejores. Por ejemplo, la necesidad de que se cumpla el artículo 6 en cuanto al funcionamiento democrático de los partidos. Ya sé que eso no iba a ser la solución de todo, pero hombre, sabemos que hay partidos donde existe un lobby interno que no permite que prospere ninguna candidatura que no sea la del grupito. Por tanto, no permite la renovación interna de los partidos y, por tanto, no permite que quienes vayan en las listas electorales puedan ser un poco mejores o bastante mejores que los que están en ese momento. En segundo lugar, se puede mejorar también con una ley electoral que permita una mayor representatividad y, por tanto, que el elector sepa realmente quién es el elegido e incluso, al haber circunscripciones más pequeñas, pueda llevar a cabo un sistema de revocación, es decir, a usted yo le elijo para defender los intereses de una determinada zona, tiene usted un mandato, pero como usted no lo haga bien, sale del cargo. Es decir, sí se pueden establecer unos mecanismos. Es un sistema muy inglés, ¿no? Muy inglés, claro, el del distrito único. Pero es que es verdad que al final esto está montado de tal manera que ellos ponen en las listas al que le da la gana. Si te gusta bien, si no te gusta, pues igual, te aguantas. No puedes elegir... Pero es muy democrático, ¿eh? Muy democrático. Estaría estupendo que, por ejemplo, dentro de una lista, pues tú dijeras, mire, el que han puesto ustedes el último... Resulta que es el tío más preparado, o la señora más preparada, o el profesional más preparado. Bueno, yo le voy a poner una cruz a este, y resulta que lo hace mucha gente y es el que sale primero, y no sale el merluzo que te han puesto primero. Ese es otro sistema. Es decir, es verdad que hay una serie de cosas, porque claro, la falacia es la demagogia populista. Todos tienen derecho, desde el hijo del obrero hasta el hijo... Pero si nadie dice que no tengan derecho. Claro. Pero lo que queremos es que tengan igualdad de oportunidades, pero dentro de una exigencia. Es como si alguien me dice, yo también tengo derecho a pilotar una Airbus con 500 personas dentro. No, derecho tienes, pero tienes que competir en unos estudios y en unas prácticas, o tengo derecho a operar. Oiga, yo también tengo derecho a operar. El hijo del obrero, el hijo del pobre. Le voy a poner un ejemplo que se ve mejor todavía, don Javier. Yo tengo derecho a ser pívot de la NBA. También. ¿Tengo derecho o no? Derecho sí. Lo que pasa es que cuando tenga delante de mí a LeBron James, pues le llego a la rodilla. Entonces, derecho tengo, claro que tengo derecho, para que es imposible que llegue porque no estoy capacitado. Claro, pues lo mismo, exactamente el mismo baremo tendríamos que seguir con esta gente. Es una cuestión Insisto, con los mediocres, que yo no digo que en los partidos no haya gente buena, claro que la hay. Sí, seguramente a lo mejor los buenos, los mejores, son precisamente los que no pueden hablar. Bueno, los que salen, ¿cuántas veces hemos escuchado en la vida? Yo lo escucho en muchísimos lugares, sobre todo temas de pueblos y tal, que te dicen, no, fulanito de tal se acercó, pero ha salido horrorizado de la política. Claro. Y dices, es una pena, porque son los mejores, porque realmente este hombre es un hombre excepcional. Ya, pero es que se ha acercado y dice, no está dispuesto un profesional serio a estar peleándose en las cloacas de los partidos, allí las puñaladas traperas y tal. Entonces, al final es esto. Necesitamos meritocracia porque quienes van a dirigir los destinos de la nación, quienes van a tener en sus manos nuestro patrimonio, nuestra libertad, nuestra seguridad, la garantía de nuestros derechos, pues hombre, primero, como bien decías, tienen que cumplir un requisito y es que sean patriotas, es decir, que vayan allí a defender el interés nacional, porque eso para mí es una condición sine qua non. Pero además es que tienen que tener preparación, porque puedes ser el mejor patriota del mundo, pero si no sabes llevar un avión, pues serás muy patriota, pero vas a estrellar el avión, ¿no? Así fue. Sí, recordamos... que en este terrible proceso que no ha terminado de golpe de Estado contra la nación,
había por un lado que recordar a los traidores y por otro acordarse de los valientes. Y era de justicia pues recordar que el Partido Popular ha tenido la oportunidad a lo largo de estos años, desde el gobierno de la nación, de haber derrotado a los golpistas, porque tenía los mecanismos necesarios en una aplicación correcta, adecuada del 155 y no lo quiso hacer porque dice que estuvo condicionado por Ciudadanos y por el PSOE. Yo lo debatía el otro día en otra tertulia en la televisión y le decía al representante del Partido Popular que eso era demagogia porque no tuvo que aceptar ningún condicionamiento cuando tenía la mayoría del Senado y podía haber tomado las medidas que creyese conveniente. Y en segundo lugar había que acordarse, como no, de los valientes, es decir, pues de la policía y la Guardia Civil, que habían hecho una investigación extraordinaria, de los jueces, los fiscales, del fiscal general Maza, que no aceptó y lo expliqué allí, algo que yo he sabido de primera mano, las presiones telefónicas que sufrió del ministro de Justicia catalá, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del mismo presidente Rajoy, a los que obviamente no hizo en el menor caso y siguió adelante con sus querellas. Es decir, que en esta triste realidad de España nos encontramos un escenario de auténticos traidores, de auténticos cobardes, pero también de auténticos héroes, y esos héroes hay que aplaudirlos porque están haciendo un gran servicio a España. Y yo creo que, como ha ocurrido siempre en nuestra historia, al final creo que los buenos vamos a ganar. ¿Tenéis la sensación en Vox de que ese acto del pasado domingo en Barcelona puede ser un antes y un después en el futuro político de la formación? Me refiero por el impacto social que tuvo y por esa emoción que vosotros, varios miembros de Vox, me habéis transmitido de lo que pudisteis ver allí dentro como una especie de poder ver por fin la realidad de un partido que les representa, ese hecho evidente de sentirse a la vez catalán y español. Así es, llevamos ya muchos meses percibiendo que en toda Cataluña, no solo en Barcelona, en las demás provincias también, hay un especial interés hacia la posición que representa Vox. El haber triplicado en 3 meses, haber triplicado nuestra afiliación, el hecho de que en las convocatorias que estamos teniendo de actos, porque ese fue en Barcelona, pero hemos tenido en Lérida, hemos tenido en Tarragona, actos que han sido pues para nosotros absolutamente imprevistos en cuanto a la asistencia y a la emotividad. Es decir, que hace tan solo 6-7 meses no hubiéramos jamás pensado esa repercusión, pues nos hace pensar una cosa muy seriamente, y es que, aparte de que vamos a luchar como siempre hasta la última de nuestras posibilidades, que realmente tenemos posibilidades, según nos dicen, de sacar representación por Cataluña, tanto en las elecciones generales como en elecciones autonómicas y municipales, y por supuesto vamos a pelear porque haya buenos equipos y por darle a tantos millones de compatriotas que viven en Cataluña una opción que no sea ni la cobardía del Partido Popular, ni el relativismo blando de Ciudadanos, ni por supuesto las traiciones y las connivencias del PSOE o de Podemos con los golpistas. Es decir, una opción que hable claramente de que la mejor defensa que hay, el mayor amor que hay hacia Cataluña, es defendiendo desde Cataluña la unidad de España. Y con Vox van a tener una voz que no va a dar un paso atrás. Y espero que eso mismo que decíamos en un salón de acto lo podamos repetir en el mismo Parlamento de Cataluña. Viva Cataluña, viva la Guardia Civil, viva España. La bilateralidad, esa es una de las pretensiones que ha tenido siempre el separatismo. Claro. Y lo peor de todo es que en más de una ocasión, no sé si evidentemente jurídicamente no, pero de facto se les ha otorgado. Sí, hay una imagen que es cuando, y lo han hecho desde el Partido Popular exactamente igual, Partido Popular, Partido Socialista, cuando viene un presidente de una comunidad autónoma al Palacio de la Moncloa y sube las escaleras para saludar al presidente del gobierno, que encuentres allí 2 banderas puestas exactamente igual a un lado y a otro de la entrada, y que veas la enseña nacional puesta a la misma altura que las banderas autonómicas. Y eso es una auténtica aberración, porque no es una cumbre bilateral entre 2 naciones. Claro. Debería ocurrir simplemente que un presidente de una comunidad fuera no a exigir, sino a rendir cuentas ante el presidente de la nación, que es el que nos representa a todos, y debería haber una sola bandera, que es la bandera de España, y punto. Pero ese juego de imágenes que han querido hacer siempre, luego lo han llevado a la política, para dar a entender que España es plurinacional, que existen varias naciones y que lo que hay es una especie de acuerdo federal en el que, bueno, nos mantenemos de tú a tú y de igual a igual. Y esa aberración hay que acabar con ella, ¿no?
El tema de la reforma de la Constitución, nosotros desde Vox mantenemos la siguiente posición. La primera es que llama la atención que quienes inmediatamente hablan llevan tiempo hablando y proponiendo la urgencia, la necesidad de reformar la Constitución, son los que no han querido cumplir la Constitución en aspectos fundamentales. Cuando llevamos varias décadas en las que la igualdad de los españoles ante la ley ha sido una mera declaración formal de la Constitución, cuando la indisoluble unidad de la nación española ha sido cuestionada permanentemente y cuando el Estado de Derecho, la independencia judicial habría opuesto ausencia, nos llama la atención que algunos salgan corriendo a pedir que se cambie la Constitución. Hombre, que se cambie la Constitución que usted no ha querido cumplir, pero es verdad que es un debate que no hay que rehuirlo y hay que dejar bien claro que va a haber dos frentes, no voy a decir ni siquiera dos modelos. Va a estar el frente de los que abogan por la plurinacionalidad, claro, y que hablan de 4 Españas, como Pedro Sánchez, de la España que según él era España por un lado, Galicia por otro, País Vasco y Cataluña. Luego están los del federalismo que propone, aunque lo intenta disimular cuando le interesa, pero así viene en sus propios en su propio programa, Ciudadanos, una España federal. Y luego tenemos esa otra España que dice defenderse en su unidad, el Partido Popular, pero que en la práctica, a través de los gobiernos regionales, ha mantenido 17 Españas diferentes, porque allá donde ha gobernado su discurso ha sido uno u otro. Y luego vamos a estar, yo creo que esa inmensa mayoría de españoles que cuando nos hablen de reformar la Constitución vamos a decir hasta aquí hemos llegado con una Constitución que lo que ha permitido es que avance todo lo que retrocede a España. Y estoy diciendo que habrá que pelear, o los que estaremos en la pelea, porque la reforma de la Constitución garantice 3 cuestiones fundamentales. La unidad de España, indiscutible, se terminó los términos nacionalidades, se terminó plurinacionales, es decir, cerrar de una vez por todas el capítulo de que la indisoluble unidad de la nación española es la patria común de los españoles y que la Constitución se fundamenta en ella y por tanto es innegociable, indiscutible. La segunda cuestión en la que no vamos a ceder es que los españoles somos iguales ante la ley, pero iguales con independencia del territorio en el que vivamos, iguales en derechos y obligaciones, seas hombre o mujer, iguales en política fiscal, absolutamente iguales en derechos y obligaciones. Y la tercera, que el Estado de Derecho debe prevalecer y que para prevalezca el Estado de Derecho debe prevalecer una justicia independiente, una auténtica división de poderes y debe haber un principio que comentábamos antes de jerarquía normativa, es decir, no puede ser que un estatuto ponga de rodillas a la Constitución, ni a las alturas que estamos, ni que cualquier alcalde se atreva a discutir principios o derechos que son de todos los españoles. Por tanto, respetando el principio de división de poderes, garanticemos la soberanía nacional de todos los españoles. Por tanto, algunos decimos que va a haber que abrir una segunda transición, que va a ser la transición desde este modelo caduco de las comunidades autónomas que nos enfrenta, nos empobrece y nos divide, hacia una transición para trasladarle el poder a la soberanía nacional, es decir, al pueblo español, y si queremos administrativamente luego a los municipios, que son los que de verdad están más cercanos a todos los españoles. Estábamos pensando antes estábamos manifestando nuestro deseo de que en la política hubiera una cierta meritocracia, ¿no? Y entonces lo traemos a colación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué le pediría cualquier nacional a su ministro de Asuntos Exteriores? Pues le pediría que luchase en el exterior por su nación. Bueno, te dirá alguien, hombre, eso es obvio. Bien, pues entonces esperamos que Borrell haga todo lo posible para que la soberanía nacional española y dentro de ella el poder judicial sea respetado en el exterior. Y por tanto, esperamos que el señor Borrell acuda inmediatamente a Alemania y a Bélgica a exigir con toda la fuerza que le sea posible, que se respete la euroorden y por tanto que se respete las decisiones de entrega de los golpistas fugados. A que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer, y sospechamos que no lo va a hacer, porque este es el mismo Borrell que cuando todavía no tenía ni en su imaginario la posibilidad de llegar a ser ministro, porque estábamos en un momento de pleno golpe de Estado y no se sabía que iba a haber esta moción de censura, cuando el pueblo soberano gritábamos en la calle, en las calles de Barcelona,
Puigdemont a prisión, que es una frase que detrás no dice otra cosa, que los delincuentes y los golpistas deben ser juzgados y deben ser ingresados en prisión por decisión de nuestros tribunales, él, muy enfadado, llamaba turba del circo romano y gritaba que nos callásemos, que no pidiésemos Puigdemont a prisión. Es decir, que no reclamásemos el Estado de Derecho, la justicia, que es que quien había dado un golpe de Estado en Cataluña tenía que ser sentado ante los tribunales. Bueno, este es el que va a representar a España. Lamentablemente nos tememos que todo su esfuerzo va a ser poner paños calientes a los golpistas y evitar a toda costa que se produzca precisamente eso, la entrega de Puigdemont, porque no les interesará la foto de la entrega de Puigdemont y el resto de los consejeros huidos entrando esposados por la frontera española y sentados en el banquillo. Seguro que no va a hacer nada en esta línea. Pero en fin, vamos a concederle 10 segundos de margen de... Estaba recordando, perdona Pablo que te interrumpa, pero estaba recordando que eso sí me preocupó a mí bastante más cuando saltaron las informaciones de varios miembros de Ciudadanos que explicaron, se marcharon y explicaron las técnicas en cómo en las elecciones municipales últimas habían conseguido en determinados municipios de la Comunidad de Madrid ser cabeza de lista en las elecciones municipales por Ciudadanos. Y era comprando, es decir, costaba, pues no sé, 12.000, 15.000 euros ser cabeza de lista en un determinado municipio. Es decir, como no tenían candidaturas y necesitaban financiación, pues decían, bueno, si usted quiere ser cabeza del municipio, ponga dinero. Claro, lo cual, pues nos vamos a la época de Romanones, es decir, donde los caciques del pueblo decían, venga, yo pongo tanto dinero, pero yo soy el alcalde, ¿no? Sí. Yo ahí discrepo. No es que discrepe sobre el fondo, discrepo un poco en la forma. Yo sé que a cada uno le gustan unos estilos de hacer política y que les gusta más un estilo más clásico, más serio, más diplomático. Y hay otros que buscan el estilo de la confrontación, de los gestos. Pero hay que pensar que esa ha sido la forma de actuar en política Donald Trump. No creo que no tenga en su alrededor magníficos asesores de comunicación que le pondrán encima de la mesa todas las opciones. Pero si ha elegido esta es porque esta le ha dado resultado. Y le ha dado resultado interno cuando tuvo que competir contra el establishment de Obama y de Hillary Clinton. Tuvo que competir contra un 90%, 92% de los medios del sistema llamándole absolutamente de todo para que luego la realidad de las urnas y los americanos descubriesen que ese es el presidente que querían, porque esa era la política que necesitaba América. Yo sé que en el exterior es cierto que hay que tener cuidado porque, claro, estás jugando en un escenario donde tus socios se pueden ver ofendidos, pero también es verdad que al final él está velando por los intereses americanos. No pensemos que está velando por los intereses mundiales, está pensando por los intereses americanos y desde esa visión es como creo que hay que analizarlo. Es decir, él va a las cumbres internacionales a dejar bien claro que se acabó de ser Estados Unidos el Paganini de todas estas cumbres, el que paga la factura de los delirios de otros, ni en la OTAN, que mencionaba el profesor antes, se acabó pagar la factura de la defensa de los demás, ni en las políticas comerciales seguir acordando políticas de intercambio comercial en las que sale perjudicado Estados Unidos, y él va a defender el interés de Estados Unidos. A mí esto no, como español, lo que me gustaría me da una cierta envidia. A mí me gustaría que cada vez que nuestros ministros o nuestros presidentes de gobierno viajasen al exterior, a las distintas cumbres, fuesen con esa mentalidad. Y especialmente dentro de la Unión Europea. A decir, de la OTAN me callo porque no podemos ir exigiendo mucho cuando no cumplimos siquiera las aportaciones económicas que tenemos que pagar, ¿no? Pero sí dentro de la Unión Europea quisiera ver a un presidente del gobierno de España y unos ministros defendiendo que lo primero es España y que por tanto con nosotros se llegarán a acuerdos siempre que se nos respete. Ya sé que hay que ceder, porque cuando quieres llegar a un acuerdo y hay varios que quieren sobre lo mismo, pues tiene que haber un acuerdo, un consenso, pero lo que no puede ser es que España siempre vaya a las cumbres internacionales para cederlo todo a cambio de nada, ¿no? A mí me gustaría tocar este tema, yo sé que hay que explicarlo bien para que no cree malentendidos, ¿no? Empiezo con una afirmación que es la que puede ser chocante. A mí no me preocupa el que los contratos no sean indefinidos. A mí me preocupa que no haya movilidad en el mercado laboral. Quiero decir con esto que hay sociedades, estoy pensando ahora en la americana, donde el porcentaje de paro es de un 3, 4, 5%, estamos hablando de un paro puramente técnico, pero donde la movilidad laboral es altísima.
Es verdad que no hay mucho contrato indefinido, entendido como lo entendemos aquí, porque aquí cuando se cree que es indefinido es una palabra que en la práctica tiene muy poco que ver con la realidad. Es tan indefinido como que al día siguiente te ponen en la calle y te pagan una indemnización. España lo que no tiene es un despido gratuito, pero el despido es tan indefinido, repito, como que al día siguiente pueden ponerte en la calle. Así es. España lo que necesita es creación de empleo. Y lo que necesita es que el empleo sea empleo de calidad. Y lo que hay que terminar es con un empleo precario. Y a mí me da igual, lo digo sinceramente, y creo que a la inmensa mayoría de las personas que están en paro les dará igual, si les dicen, mira, yo te voy a contratar, no te voy a garantizar que sea indefinido. Lo que te voy a garantizar es que vas a tener un puesto de trabajo con una remuneración digna, que me lo va a permitir una fiscalidad adecuada, porque nosotros lo dijimos en un vídeo hace ya unos cuantos años que se movió bastante cuando decíamos que Juan es un mileurista atracado, un 2000eurista que ha sido atracado por el gobierno, es decir, el coste de un mileurista realmente es el doble. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Abaratar la contratación, que es muy distinto de abaratar el despido. Hay que lograr que el empresario se le tenga unas condiciones fiscales, administrativas, burocráticas, legales, que le amparen y que le amparen en la creación de empleo y que le incentiven. Por tanto, no es tan importante este debate de queremos que el empleo sea indefinido, porque a mí un empleo indefinido, que es un empleo precario, pues espero que no sea indefinido, sino que acabe cuanto antes, que sea muy definido y muy corto y muy transitorio. Lo que tenemos que lograr es que en España se cree empleo, se proteja el empleo y que al final de calidad. Haya un empleo de calidad. Y hay que volver al sector secundario, que ha sido el gran olvidado. El gran olvidado. ¿Qué ha pasado con los astilleros? ¿Qué ha pasado con la minería? ¿Qué ha pasado con la metalurgia, con la siderurgia, con los altos hornos? Incluso, perdona, ¿Qué ha Pablo, pasado con la y pesca y la agricultura? Eso Por iba, supuesto, por supuesto.